Buenas chicos, bueno, la idea de esta clase es hacer una aproximación a ustedes a los diferentes métodos de diagnóstico que tenemos para que cuando vayamos viendo en cada núcleo y en cada trabajo práctico imágenes, podamos tener una idea de algunos conceptos que nos van a facilitar la comprensión de lo que estamos viendo. Los objetivos de esta clase, como decíamos, eran esos, también que conozcan las ventajas y desventajas que tiene cada método, conocer en qué consiste el procedimiento, si el paciente va a pincharse, si tiene una preparación que es molesta, para que a la hora de decidirlo veamos la movilidad del paciente, veamos lo traumático que puede ser para ese paciente o no, y así poder seleccionar entre todo el abanico de estudios cuál es el que se adecua más correctamente a nuestro paciente y si realmente deberíamos pedir ese estudio y qué nos va a aportar y qué nos va a cambiar en nuestra conducta. Y a su vez también poder saber cuando yo tengo un resultado con algunos criterios si es una buena calidad de estudio y si no es un falso positivo, un falso negativo, porque algo en toda esa cadena de pasos falló. Obviamente que lo mejor siempre es estar en contacto con un especialista de esta profesión porque es muy difícil que uno conozca todas las especialidades porque hoy en día es tan abarcativo y con los avances tecnológicos cada vez hay cosas tan sofisticadas tanto de laboratorio como de imágenes como en otros métodos que no podemos saber todo. Pero bueno, aunque sea saber a dónde ir a buscar, saber a quién preguntar y en qué basarnos. Bueno, para empezar a entender un poquito, tenemos que tener en claro que hay un montón de tipos de energía. La energía térmica, química, mecánica, electromagnética, sónica, gravitacional. Dentro de todas estas energías, estas tres son las que más se van a usar porque son las que tienen que ver con los métodos de imágenes. Y para eso debemos pensar que así como yo puedo tener un hielo que con el calor se derrite y cambia de estado, y si tengo un charco y hay sol, se evapora y no tengo más agua, ese cambio que sufre la materia es el mismo cambio que puede sufrir la energía. La energía también sufre cambios y nos va a ir llevando a los distintos tipos de energía. Por eso, en el proceso de una placa, vamos a tener una energía que es la energía electromagnética, que es donde están la mayoría de los métodos de imágenes. Después, por ejemplo, la sónica, que es el ultrasonido, y la energía nuclear, y los distintos tipos de energía. Y dentro del espectro electromagnético, podemos ver cómo en el espectro electromagnético vamos a ir desde una punta que están las ondas eléctricas y en la radio, pasando por los rayos infrarrojos e ultravioletas, que en el medio tenemos los que se hacen visibles, hasta llegar a los rayos X y a las fuentes radiactivas. Eh, y la diferencia entre un rayo X y un rayo luminoso va a estar dada por la vibración, ¿sí? Las vibraciones por segundo que van a determinar la frecuencia. Bueno, aquí tenemos un cuadro en el cual sintetizamos los diferentes métodos. Después, en cada clase vamos a puntualizar en cada método, pero a líneas generales, para tener en cuenta, esto es un buen resumen del método, por ejemplo, radiografía, tomografía, mamografía, todos los que son estudios contrastados, que se llama fluoroscopía, que es como una radiografía continua, todos esos van a utilizar rayos X. El parámetro tisular va a ser la capacidad de absorción de los distintos tejidos o no a los rayos X. Y la denominación en la placa va a ser de densidad radiológica, que sea radiopaco radiolúcido, en el caso de las tomografías hiperintenso, hiperdenso o hipodenso, porque estamos hablando de densidad. En la ecografía, la fuente que se va a utilizar es el ultrasonido, por eso se llama ecografía o ultrasonido, que es lo mismo.
la impedancia va a ser la capacidad del ultrasonido de cómo atraviesa y rebota en los diferentes tejidos, lo que va a dar una respuesta de ecogenicidad acústica en cada tejido, y por eso lo vamos a llamar anecoico, hipoecoico o hiperecogénico, que es lo mismo, ¿sí? Las diferentes respuestas de los tejidos, ya lo vamos a ver más en específico. Y después la medicina nuclear, que en ese caso son rayos, pero no X, son gamma, y lo que va a hacer es administrarse al paciente un radiotrazador. Esto se utiliza en los centellogramas, en el PET, bueno, en los renogramas, ¿sí? En los estudios cardiológicos de perfusión miocárdica. Y lo que se va a valorar es si capta o no los diferentes tejidos el contraste radioactivo. Entonces, por eso se habla de hipocaptante, hipercaptante o sin captación. Y la resonancia magnética lo que usa son dos principios físicos, un gran imán, que es el magnetismo, y otro que van a ser las antenas con las bobinas, que son la radiofrecuencia. Y entre esos dos componentes, lo que se va a hacer es alterar los comportamientos, sobre todo de las moléculas de hidrógeno, que se sabe que están en la mayoría de las células, y eso va a traducirse en una intensidad de señal, y en las diferentes secuencias que se van realizando vamos a ir viendo si su comportamiento es hipo o hiper intenso, y en esas respuestas que va dando nos permiten caracterizar el tejido. Bueno, capaz en este breve resumen no entendieron nada, pero después con cada clase lo van a ir entendiendo más. Vamos a centrarnos ahora en lo que hablábamos de lo que son los rayos X. Entonces, dentro de la energía electromagnética, la radiología lo que usa es una corriente, o sea, energía eléctrica, que al pasar por el tubo de rayos que, bueno, fue inventado accidentalmente mientras que estaban queriendo estudiar los cátodos y ánodos. ¿Se acuerdan de eso? Positivo y negativo, cómo se mueven los electrones del cátodo al ánodo. Accidentalmente se descubre este pasaje, y en una pantalla se ve una imagen. Esto le pasa a Röntgen hace muchos años, en el 1895, y accidentalmente primero se da cuenta que como podía ver a través de los objetos de metal, pone la mano y ahí es donde descubre que podía verse el cuerpo humano y tener una aplicación médica, ¿no? Y la primera placa que le saca es de la mano de la mujer, que es muy conocida. Bueno, y una vez que pasan esos electrones y son acelerados del cátodo al ánodo, cuando se hace una reacción sobre una placa de plata, al atravesar los rayos al paciente, ese cambio químico que hace en la placa de plata era lo que formaba la imagen. Entonces tuvimos una energía eléctrica que luego pasó a ser un sistema de rayos, una energía en rayos X, y que luego hace una reacción química, energía química, para hacer la placa. Entonces vean cómo se va transformando esta materia. Entonces eso nos va a dar todas las características que tienen los rayos. Los rayos tienen la capacidad de penetrar la materia, tienen la capacidad, o sea, de atravesar las capas, tienen la capacidad de emitir luz, un efecto luminiscente que es el que nos permite tener la imagen. Tienen capacidad de producir un cambio y hacer la emulsión, que es la placa, y tienen la capacidad de ionizar a las moléculas, a las materias. Por eso es que pueden producir efectos biológicos, porque ¿qué es ionizar algo? Es retirar de un orbital a un electrón, que eso puede ser inocuo, pero en algunas células puede ser dañino. Naturalmente, todo el tiempo el hombre recibe radiación ionizante de las galaxias, de las estrellas, del Sol, pero hay una dosis anual de 3 milisievert, que es lo normal.
A eso el hombre, con todas las creaciones que nos rodean, de antenas, bueno, de, de procesos para fábricas y un montón de cosas, aumentan esa radiación normal de la Tierra a 0,6 milisieverts más, y con todos los métodos de imágenes en un paciente también vamos a aumentar esa dosis. Por eso hay que ser muy cautos a la hora de indicar estos estudios, ¿sí? Bueno, la dosis anual que uno podría recibir es de 0,6 milisieverts más, ¿sí? Acá es para que vean lo que es el efecto de penetración de los rayos X. Los alfa en un papel ya se frenan, los betas siguen hasta el aluminio, los rayos X se aíslan con plomo, por eso se usan chalecos plomados los técnicos, las paredes de las instituciones están plomadas. Los gamas atraviesan más, solo los frena el hormigón y los neutrones también. El poder de penetración que tiene el rayo es lo que nos va a determinar en una placa que sea una imagen con zonas en blanco y en negro, que sea radiopaca o radiotransparente, ¿sí? Radiotransparente, como no queda nada marcado, es lo negro. Y radiopaca van a ser las imágenes blancas en las cuales se frenó el rayo, ¿sí? Son las estructuras que no dejan pasar el rayo. Por ejemplo, el hueso, que es más denso, no deja pasar el rayo y queda dibujado. En cambio, el aire, que deja pasar los rayos porque no tiene consistencia, va a ser negro. Perdón. Cuando uno analiza qué sucede en un tubo de rayos y la placa del paciente, acá vemos un esquemita, este sería el tubo de rayos que utiliza electricidad para poder emitir rayos que van a atravesar el paciente, sería este dibujito redondo gris. Detrás, donde dice chasis, va a estar la placa, que va a ser donde se hace el efecto de lumínico, en el cual luego se va a revelar, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos una radiación primaria directa que va a ser la que va a recibir el paciente, que no es la misma que está recibiendo el resto de la sala y mucho menos el técnico, que va a estar a una distancia importante y detrás de una pared plomada. El resto de los rayos se llama rayos de dispersión, ¿sí? Y actualmente ya las placas no se sacan y luego se revelan en un cuarto oscuro como hacíamos con la fotografía. Directamente hay pantallas digitales que a veces se revelan, o hoy en día directamente va por un software digital y las podemos ver en la pantalla del médico sin tener que revelarlas digitalmente. Sería como hoy con Bluetooth, ya ves la foto, y antes tenías que sacar el pendrive y verlo en la computadora, ¿sí? Para que tengan un poco de idea de lo que hablábamos de la placa de antes y la era digital. Bueno, acá está Röntgen poniendo su mano con el tubo de rayos y que se da cuenta que podía ver el hueso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes blandas de su mano, que podían ser grasa y agua, el tejido celular subcutáneo, lo atravesaban. En cambio, los huesos, que eran más densos, no. Acá ven cómo hay sustancias que van a ser más radiopacas, desde lo menos a lo más, el aire, la grasa, el agua, el calcio y sobre todo bien difícil de atravesar por los rayos, el metal, ¿sí? Esto va a ser radio opaco y esto radio lúcido. Bueno, a partir de lo que explicamos, que tiene un efecto biológico, los criterios de radioprotección van a ser muy importantes de conocer por el médico. Tenemos que tener en cuenta que todos los tejidos que tengan más mitosis, más división celular y más síntesis de ADN van a ser más sensibles a una lesión de su material genético. Por lo tanto, los tejidos de un feto, de las gónadas, las tiroides y los cristalinos de los ojos son los que van a estar más afectados por las radiaciones ionizantes. Entonces hay que usar la menor dosis, pero sin que no sirva para hacer diagnóstico. Porque si hago un estudio con muy baja dosis y después no puedo hacer diagnóstico, irradio 2 veces al paciente.